¿Tienen todos los cascos, los auriculares? ¿Todo el mundo puede oír? ¿Se oye la traducción? Mi nombre es Raid. Yo soy un blogger iraco-americano. Soy arquitecto de formación, pero en realidad trabajo más en actividades relacionadas con la defensa en el ámbito de los medios de comunicación. Yo hoy voy a hablar de la relación entre las grandes compañías de los medios sociales, que la mayoría de la gente en esta sala seguramente utiliza. Lo que voy a intentar analizar hasta qué punto estas empresas se comportan de una forma leal frente a los ciudadanos o si son leales a los gobiernos. Yo creo que en el Oriente Medio y en el norte de África y estos últimos acontecimientos que ahí tuvieron lugar van a ayudar mucho a esclarecer esta pregunta. La pregunta principal que voy a plantear es la que acabo de enunciar: si estas empresas son leales frente a ciudadanos o gobiernos, pero también tenemos que analizar de qué gobiernos estamos hablando y de qué ciudadanos estamos hablando, porque no todos los gobiernos ni todos los ciudadanos son iguales. Así, por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales principales y de las empresas principales detrás de ellas, como Facebook, Twitter, YouTube o Google o FriendFeed o Foursquare o Meetup u otras, todas estas empresas que acabo de enumerar son empresas americanas, no son de Latinoamérica, ni tampoco de África, ni de Egipto, ni tampoco son europeas. De modo que la influencia que el gobierno americano tiene sobre estas empresas es enorme comparado con la influencia de otros gobiernos sobre estas compañías de redes sociales. Esto es una primera cosa a tener muy en mente. Que, por ejemplo, el gobierno inglés puede reunirse con Twitter y pedirle este gobierno puede acercarse a Twitter y puede pedirles que retrase la cobertura de determinados acontecimientos en Irán cuando ello está en el interés de los Estados Unidos. Pues había un mantenimiento programado que pues le pidieron que retrasara. Y esto hace porque durante las operaciones de mantenimiento, pues la velocidad del tweeting dentro del país pues se ralentiza. Así que esta es pues una de las medidas que pueden aplicar el gobierno americano, y cabe preguntarse hasta qué punto esto podría ocurrir al revés. ¿Podría el gobierno iraní ejercer presión sobre Twitter para llevar a cabo una medida que pudiera dañar los intereses de los Estados Unidos? No lo creo, así que no son iguales. Algo que ocurrió la semana pasada, pues el gobierno australiano, a través del gobierno americano, ejerció presión sobre Facebook para que se borrara una página en Facebook que se llama pues el tercer foro palestinense, perdón, era el gobierno palestinense, y hay pues protestas enormes en Gaza, y el número
de un grupo particular, la Tercera Intifada palestinense, pues alcanzó varios miles en pocas semanas. Así que el gobierno palestinense pues ejerció esta presión sobre Facebook para que cerraran la página. Y una vez más estamos aquí ante pues una actuación y un medir con doble rasero, porque pues hay páginas de Facebook dirigidas contra otros gobiernos y parece ser que desde luego nadie ha logrado que se cerraran estas páginas. En cambio, esta página en particular era una página simplemente políticamente sensible, no violaba ninguna de las normas de Facebook. Así que son ejemplos que muestran cómo pues el gobierno estadounidense tiene esta influencia sin igual. Por otra parte, cuando dije que había que analizar de qué gobiernos estamos hablando y de qué ciudadanos estamos hablando, pues también tenemos que aplicar este análisis a los ciudadanos, porque tanto los niveles, las normas morales y las normas legales de estas páginas web dentro de las redes sociales tampoco son normas universales. Existe un intento de crear el mito de que existe un código deontológico universal, pero no es cierto. Así, por ejemplo, si analizáramos las definiciones de lo que se considera desnudez o violencia o derecho de autor en YouTube, por ejemplo, pues no encontraremos unos códigos universales. En YouTube no encontramos una única definición de desnudo. Es una definición muy americana la que encontramos allí. Para una tribu africana o para un habitante de una isla del Pacífico, pues para ellos, aunque para ellos una mujer topless no sería una mujer desnuda, pues no cambiaría esa percepción americana. O ya digamos una mujer o un hombre árabe, si ellos su entendimiento de lo que es desnudo no va a cambiar la actitud de los Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con las normas legales. No es posible que alguien en Irak pues pueda mediante una orden judicial cerrar una página en Facebook o en YouTube. Otro aspecto que también crea desigualdades es todo el ámbito de la publicidad, que hace que cualquiera que tiene dinero para invertirlo pues puede hacer publicidad de sus tweets, por ejemplo. De hecho, en Facebook se puede pagar y conseguir que figure una publicidad y así sucesivamente. En un país como España, pues todas estas cosas pueden parecer simplemente una cuestión de quién tiene dinero y quién no, que es importante, pero no es tan importante como llega a ser esta diferencia en un país en Irak. En Irak, por ejemplo, el 99% de la población carece de tarjetas de crédito. En Siria no existen las tarjetas Visa ni las tarjetas Master. Así que la gente sencillamente no puede colocar anuncios. Así que si en un Facebook, una página de Irak, veo anuncios como los que veo aquí a la derecha, anuncios que han sido insertados contra una remuneración, con mensajes políticamente altamente sensibles. Aquí, por ejemplo, dice tener cuidado
hay un plan para asesinar a los profesores de shiites en Bagdad por parte de chiitas, por parte de extremistas. Pues esto claramente con un interés, porque se ha pagado por este anuncio y sin embargo no sabemos quién ha colocado este anuncio. Esto se puede interpretar por parte de los iraquíes como una amenaza auténtica, que cuando uno es chiita y profesor en una universidad no corre peligro. Y sin embargo este anuncio va a aparecer en cada una de las cuentas de Facebook en Irak y el anunciante le cuesta pues un céntimo por cada 1000 impresiones. Es tan barato porque nadie más ahí tiene la posibilidad de insertar estos anuncios, y estos ciudadanos que están utilizando estas posibilidades no son ciudadanos de a pie sin más, forman parte de grupos con ciertos intereses, disponen de los medios para usar las redes sociales en favor de sus intereses, así que no todos los ciudadanos tampoco son iguales. Un tercer elemento en esta ecuación son las empresas. Pues sobre todo en los Estados Unidos, cuanto más dinero se tiene, pues mejor la posibilidad de aprovechar las redes sociales. Por ejemplo, dos de las más importantes páginas en Facebook, pues una es FedEx, que la mayoría conocerán, de envío de dinero, y otra página pertenece a una compañía inmobiliaria americana. El nombre es Coldwell Banker. Pues las páginas que estas empresas tienen en YouTube son extraordinariamente caras. Yo no me lo podría permitir y seguramente ninguno de nosotros tampoco. Valen decenas de miles de dólares de crear la página y otra cantidad igual para mantenerla. Lo que quiero decir con todo ello es que no estamos aquí ante unas condiciones iguales para actuar en estas redes. Hay personas para las cuales es muy difícil hacer uso de estas redes y para otras extremadamente fácil. Pero para volver a la primera pregunta, a saber hasta qué punto quiénes son más fuertes, gobiernos o ciudadanos, pues la respuesta es fácil de predecir. Es todo cuestión de un equilibrio de poder. Un ejemplo quizás para demostrar la distinta capacidad que tienen los gobiernos y nosotros, los ciudadanos de a pie. Bajo la administración Bush, el Pentágono contrató a 3 empresas de publicidad. Los nombres figuran aquí y les pagaron $300 millones en el año 2005, solo durante un año, sencillamente para trabajar exclusivamente sobre el tema de Irak. Pues imagínense el número de activistas online en Irak, un par de docenas, que a lo mejor dedican 2 horas de su tiempo diario a estas actividades. El Pentágono gasta en un solo año $300 millones en publicidad, o crean pues páginas fake falsas, crean blogs falsos, escriben pues artículos falsos en la prensa americana, en la televisión, en la televisión iraquí y estas noticias aparecen en todos
todas partes, y ni todas las empresas del mundo que estudien o trabajen sobre el tema de Irak pueden ni conjuntamente invertir esta cantidad de dinero. Y otra cosa concreta que ocurrió hace unas 3 semanas, pues allí pues se publicó que el Pentágono compró un nuevo software capaz de crear un software falso en poco tiempo, así que ya ni siquiera necesitan contratar a alguien para hacerlo, sino mediante este software pueden crear miles de cuentas falsas de Facebook, de Twitter, etcétera, y pueden bombardear a través de todas estas redes sociales con mensajes en el interés de los Estados Unidos. Pues es sumamente eficaz. Durante la revolución egipcia, el gobierno egipcio logró destruir por completo una serie de foros públicos utilizando este método. Se va a un foro público en Facebook, en Twitter o en un blog, y el gobierno egipcio logró colocar a cientos de sus agentes encargándoles difundir cierta información con mensajes contradictorios, de forma que ya nadie sabe a qué atenerse. En una convocatoria se dice pues la manifestación se va a celebrar en tal sitio, en unos mensajes se dice pues ir a downtown, otros dicen uptown, y así pues se destruye la iniciativa. Hace tan solo 10 años pues los medios alternativos tan solo estaban emergiendo, y en aquellos momentos, en aquellos tiempos, los gobiernos todavía no habían captado la importancia que tienen, ni se molestaron en infiltrarlos, pero ahora que se ha comprendido su importancia, los gobiernos están dedicando muchos recursos y esfuerzos en infiltrar estas redes, y desgraciadamente van a tener éxito. Pues en las últimas semanas en el mundo árabe vimos como muchos gobiernos tuvieron éxito en utilizar Internet como un espacio de opresión. Así que no solo es un espacio de libertad y donde los activistas tienen la posibilidad de expresarse, los gobiernos también están logrando utilizarlo para difundir publicidad, propaganda, como un espacio para identificar a los activistas, porque ahora los gobiernos disponen de software que les permite conocer las direcciones IP de los activistas y a través de estas su domicilio físico, lo que les permite ir y arrestarlos. Esto realmente preocupa mucho. Otro ejemplo del poder de los gobiernos, pues cuando uno mira la página Twitter, YouTube de las agencias de los Estados Unidos, pues también en las empresas, pues ahí uno puede ver los miles de millones que han invertido en adquirir todo este software. Pero a ver, volver a hablar de algo que mencionó Leila. It's a new website actually that Google. Se trata de una nueva página web llamado Informe de Transparencia Google. En primer lugar, tenemos que reconocer que este sí es un buen primer paso, en este caso una gran compañía como Google, porque aquí Google nos dice cuáles son los tratos que tiene con gobiernos. Pues es un buen primer paso, porque hasta ahora no sabíamos cuántos de estos tratos había. Veamos el ejemplo en España. En los últimos 6 meses, dice Google, que el gobierno español pidió datos 327 veces y pidió que se eliminaran datos online 16 veces, y que Google
respetó o cumplió con estos requisitos en el 94% de los casos. Y aquí una lista de los datos que se querían borrar. En 12 casos se trató de una orden judicial. En cambio, en los otros 4 casos solo pone otros requerimientos, no especifica. Vamos a ver otro ejemplo concerniente a España. Un ejemplo que, o bueno, mejor veamos otro ejemplo, Libia, donde se ha utilizado este mecanismo de forma vergonzosa. Pues no se pidió información, pero eliminaron 1.700 items a petición del gobierno libio, ni siquiera con una orden judicial por medio. Así que imagínense, pues el hijo Gaddafi o el hijo de Gaddafi pues simplemente se dirige a Google pidiendo que se eliminen ciertos datos. Una verdadera vergüenza, pero al menos ahora Google nos lo dice. Veamos este otro ejemplo, más de 4.000 peticiones de eliminar o de obtener información. O yo personalmente, por ejemplo, estuve involucrado en un caso, proceso, en un caso judicial en contra del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno estadounidense pidió a Google que les facilitara todo lo que tenían sobre mí desde mi cuenta en Google y como en mi caso, pues en otros 4.000 y pico casos a lo largo de los últimos meses, más todas estas peticiones de eliminar items y, por ejemplo, eliminar películas de YouTube, web searches, búsquedas en la web. Bueno, en torno a estas búsquedas hay otra historia personal que les puedo contar. Pues la familia de un soldado estadounidense que había fallecido en Irak me contactó. Yo vi una foto en un periódico jordano del soldado muerto. Pues lo escaneé y lo puse en mi blog. A mí me pareció importante que el público americano vea qué es lo que significa morir para un soldado americano. Y la familia de este soldado pues me mandaron un email muy cortés, me pidieron que por favor eliminara esta foto porque decían nos duele buscar su nombre y que aparezca esta foto. Y yo les contesté, por supuesto, y les dije pues respeto su intimidad y también su duelo, así que voy a eliminar el nombre, pero sí mantener la imagen por las razones que dije y pues 400, 500 hits al día en Google para ver esta imagen realmente único. Y bueno, pues de repente, al cabo de un año, pasa de 500 hits a 0. Así que pues busco en resultados de búsqueda y cuando volví a introducir el soldado americano muerto ya no aparece la foto y esto se ha repetido en otros 66 casos. Pues una censura en toda regla y amplia. Bueno, antes de dejar esta página pues quisiera mencionar esta otra característica, el tráfico pues tiene un aspecto como si se tratara de un cardiograma, sin embargo se trata de las búsquedas en Google de los Estados Unidos. Aquí hay un ejemplo curioso relacionado con Egipto, pues si se pone Google Search y se pone Egipto, aquí de repente baja, es cuando el gobierno egipcio cortó internet, baja a 0
Bueno, desde luego también es una buena herramienta para comprobar si Internet funciona en ciertos países o no. Porque cuando se corta el servicio de Internet, pues se produce este diagrama plano. Es prácticamente la única manera de comprobar online si en un país funciona Internet o no. There are, of course, in addition to this, Google. Bueno, por supuesto, aparte de este informe de transparencia de Google, pues hay una serie de grupos de vigilancia, uno, por ejemplo, Shelling Effects, OpenNet Initiative, bueno, Web, bueno, son pues maneras de comprobar lo que acabamos de analizar, la relación entre los gobiernos y estas compañías. Esto se acaba de editar hace muy poco, el 15 de marzo, y muestra el número de cuentas Facebook en 70 países, en los países más activos, y asciende a 24 millones de personas que están online. Yo tengo una cuenta en Facebook y participo en muchos debates en Facebook, así que la pregunta que sigue en el aire es que, bueno, aunque sepamos, conozcamos todas las pegas que Facebook tiene, acabo de hablar de ellas, pero ¿cuáles son las alternativas? Pues voy a hablar un poquito de las alternativas, porque en último término hay que decir que la gente tiene cámaras, tiene móviles y las revoluciones ocurren. Y todo de lo que se trata es de encontrar el lugar más adecuado para colocar la foto. Esta foto fue tomada en Irak el mes pasado, en una ciudad al norte de Irak, Sulaymanía, donde se había producido una revuelta pública muy fuerte, lleva ya unas cuantas semanas sin mucha cobertura internacional. Esta es una imagen que muestra este chaval que parece que tiene 15 años, está corriendo detrás de una de las personas que acaba de ser lesionada. Este mismo chico tomó esta imagen que se convirtió en un icono, un chico de 16 años que fue matado en este día, y esta es una imagen tomada segundos antes de que le dispararan. Es una imagen que dura 3 segundos, pero es una imagen que conlleva mucha emoción. No se podría reproducir esta imagen en medios tradicionales. Alguien está cerca allí en este momento tomando esta imagen. En el mundo árabe no todo el mundo tiene internet, acceso a internet. En Irak la penetración de internet, es decir, el número de usuarios de internet, asciende a menos del 2%, es decir, es una tasa de penetración baja, bajísima, una de las más bajas del mundo, y sin embargo la gente en las manifestaciones funcionan con SMS o NMS, mensajes móviles, porque aunque la penetración de internet sea tan solo del 2%, la penetración en cuanto a los móviles asciende al 65%, así que prácticamente todo el mundo tiene sus móviles, capaz por tanto de mandar mensajes e imágenes a todo el mundo, a sus familiares, a sus amigos, por todo el país. No necesariamente los colocan online, pero es todo un otro espacio alternativo, el ciberespacio alternativo al margen del espacio online. Otra cosa que ocurrió en Gaza durante el ataque israelí en el año 2009, pues allí, bueno, en Gaza en aquella época todavía la gente no tenía internet, entonces alguien inició una campaña diciendo lo siguiente: llama a un número y
figuraban los primeros 6 dígitos, un número en Gaza, y lo que les pedían era que alternaran pues los últimos 4 números, que así pues sonaría en cualquier hogar en Gaza. Así que la gente o sea, como completando los primeros 6 con lo que fuera, y de repente suena en cualquier casa de Gaza, y se establece la conexión, y se establecen estas conversaciones que luego se grabaron, la gente pues llorando, la gente contando lo que les estaba pasando. Pues esta es otra manera de establecer una red social, es decir, la gente encuentra su propia manera de establecerlas, ya sea por teléfono, ya sea por ordenador. Hay otras dos experiencias tecnológicamente avanzadas, de las que después hablará colega de Al Jazeera, y una es Al Jazeera Sharik y Al Jazeera Sharik, pues es este nuevo proyecto innovador que permite a la gente de colocar imágenes en la página web de Al Jazeera. Es muy interactivo. Material for the website, sometimes they use it for the TV. Y a veces pues así estas imágenes encuentran su camino hacia la televisión, etcétera, hasta hacia los grandes medios, y es una manera muy fácil de colocar imágenes que ocurren cerca de donde uno vive. Y luego también está pues Al Jazeera Mubashir, lo que significa live en árabe, en vivo, pues es un canal aislado que produce podcasts de eventos que se producen en directo. Se puede enviar un mensaje de texto a un determinado número en tu propio país, y después esto aparece como subtítulo en este canal durante varios segundos, como un Twitter feed, pero en una pantalla, o sea, un mensaje de texto enviado desde un teléfono, pero que aparece en la televisión. Otros ejemplos que después introducirá el orador que me sigue versan sobre otros 2 proyectos, Ushahidi y Witness. Así que yo creo que lo dejo aquí. A lo mejor hay preguntas. I'll stop here and we'll allow some time for your questions. Now, so you guys are welcome to ask any questions. I can start one myself to break the ice. And since we have seen that Google, Facebook, Twitter are companies that have their own interests, should we accept this and just... Todas estas empresas tienen sus propios intereses, entonces hay que aceptar simplemente esto y trabajar simplemente para protegernos de estas empresas mientras buscamos otras alternativas, o debemos presionar a estas empresas para que acepten un cierto número de normas o códigos. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que hay que presionar seriamente a estas grandes empresas para que cumplan y para que se atengan a una serie de criterios justos que se aplican a todo el mundo. Y esto no es lo que sucede ahora. Por desgracia, los iraquíes, los egipcios, los tunecinos no pueden hacer demasiado para presionar a YouTube o para presionar a Google, porque no tienen mucho poder. Pero la gente en España, los españoles, sí que tienen más poder para presionar a estas grandes corporaciones o conglomerados y decirles: nos negamos a que vosotros tengáis un doble rasero, nos negamos a que cerréis una página de palestinos porque se están organizando para luchar contra la ocupación israelí, pero al mismo tiempo permitís una página que se forma para luchar contra el gobierno iraquí o iraní.
El tema es que tenemos que tener un criterio único para todo el mundo, no un doble rasero. Y esto es algo en lo que debemos trabajar. Al mismo tiempo, claro, tenemos que darnos cuenta de que existen limitaciones, que estos conglomerados mediáticos tienen sus propios intereses y sus propias conexiones y sus propias prioridades. Por lo tanto, yo cuando utilizo uno de estos servicios, bueno, yo los utilizo, pero siempre pienso en alternativas. Es decir, si este servicio lo cortasen, si este servicio lo interrumpiesen, pues qué otra cosa podría utilizar, qué otra cosa de qué podría valerme como una herramienta para organizar y para relacionarme a nivel social.